En medio del caos de un mundo deshecho, donde el aire se había vuelto denso con olor a humo y el eco distante de disparos, una orden fría y cortante rasgó el pesado silencio de una celda improvisada. «Cierren los ojos», ordenó una voz áspera, sin paciencia ni piedad. Para las mujeres serbias allí aprisionadas, cada latido del corazón era un tambor de guerra, un presagio del final. En ese instante, el miedo no era una emoción, sino una entidad palpable que las asfixiaba, un velo oscuro que se extendía sobre sus almas ya exhaustas. ¿Qué vendría después? La pregunta flotaba en el aire como una maldición, cargada de las expectativas más sombrías, alimentadas por años de narrativas de brutalidad sobre sus captores. Ellas vivían en un limbo, atrapadas entre la memoria de un pasado que se desvanecía y la incertidumbre de un futuro inexistente. La guerra había transformado en ruinas todo lo que conocían, no solo las ciudades, sino también la confianza, la fe en la humanidad. Desde la infancia, la propaganda martillaba en sus mentes una única verdad: el enemigo, aquel que ahora las mantenía cautivas, era inhumano, cruel, un monstruo sin rostro y sin corazón. Cada historia de atrocidad, cada susurro de horror, había sido inculcado con la fuerza de un dogma, moldeando su percepción del otro en una caricatura demoníaca. Y ahora, con los ojos cerrados, se preparaban para la personificación de todo ese mal. Entre ellas estaba Draga, una mujer de mediana edad con arrugas profundas alrededor de los ojos que contaban historias de una vida entera de trabajo duro y pérdidas. Ella era la fuerza silenciosa del grupo, aquella que, incluso con el corazón en la mano, siempre encontraba una manera de mantener la esperanza encendida, aunque fuera solo una brasa moribunda. Su familia había sido dispersada por la guerra, y la última vez que había visto a sus nietos eran solo niños, cuyos rostros ahora se mezclaban con pesadillas recurrentes. El miedo de Draga era el de no tener un final digno, de que su historia terminara en un grito ahogado, sin que nadie lo supiera. Cerró los ojos, sintiendo el nudo apretarse en la garganta, pero su mente se rehusaba a ceder al pánico total. Sea lo que sea, pensó, ya he visto cosas peores. A su lado, Helena, una joven de 20 y tantos años, temblaba incontrolablemente. Su cabello rubio, antes brillante, estaba enredado y sucio, y sus ojos azules, ahora anegados, buscaban un refugio que no existía. Helena soñaba con una vida sencilla antes de la guerra, con un matrimonio, hijos, la paz de un hogar. Ahora su mayor deseo era solo sobrevivir, un día a la vez. La propaganda se había enraizado profundamente en ella, transformando cualquier figura del enemigo en un terror absoluto. Ella creía firmemente en las historias de tortura y humillación, y la orden de cerrar los ojos no podía significar nada menos que la inminencia de un destino terrible. Lágrimas corrían por su rostro, mojando la tierra bajo sus pies. «Por favor, que sea rápido», murmuró para sí misma en un ruego desesperado. Un poco más alejada, recostada a una pared fría, estaba Milica. Con sus 30 y pocos años, tenía un aire cínico y desilusionado, un escudo que había construido para protegerse del dolor de tantas pérdidas. Milica era profesora antes de la guerra, y su mente aguda no conseguía aceptar las narrativas simplistas de bien contra mal. Ella había visto la complejidad del conflicto, los matices grises que la propaganda pintaba en blanco y negro. Aún así, el miedo era un parásito que se aferraba a ella. No confiaba en nadie, ni siquiera en sus propios líderes que habían prometido protección y entregado destrucción. Cuando la orden llegó, Milica solo cerró los ojos, no por obediencia ciega, sino por un cansancio profundo. Ella esperaba lo peor, porque lo peor era todo lo que la vida le había enseñado a esperar. Sus deseos eran solo por algún tipo de final, fuese cual fuese, para que la agonía de la espera terminara. A cada segundo, el silencio se volvía más pesado, casi insoportable. Ellas oían sus propios corazones latiendo desacompasados, los susurros del viento que parecían cargar lamentos antiguos, y el crujido distante de metal, tal vez un portón, tal vez un arma siendo cargada. La oscuridad detrás de sus párpados amplificaba cada sonido, cada olor, cada latido de su propia sangre en las venas.
La mente de cada mujer corría disparada, pintando escenarios de horror, cada uno más vívido y aterrorizante que el anterior. La incertidumbre era una tortura lenta, un veneno que las consumía por dentro, corroyendo la última fibra de esperanza que osaba brotar. De repente, la puerta de la celda se abrió con un chirrido metálico que las hizo saltar a todas. Pasos pesados se acercaron y el olor fuerte de un desinfectante mezclado con algo que no conseguían identificar llenó el aire. Fueron forzadas a levantarse, una a una, y guiadas hacia afuera, con las manos firmemente sujetas por alguien que no podían ver. La jornada en la oscuridad era una tortura sensorial. Cada paso era un acto de fe ciega, cada giro una nueva ola de aprensión. El suelo cambiaba bajo sus pies, de tierra apisonada a algo más liso, luego áspero nuevamente. El aire, antes frío y húmedo, ahora parecía un poco más cálido, cargando un aroma diferente. Un olor que no pertenecía a la guerra, pero que sus mentes traumatizadas no conseguían procesar. La tensión era palpable, cortante. Draga intentaba mantenerse firme, repitiéndose a sí misma las oraciones que su abuela le había enseñado. Helena lloraba en silencio, las lágrimas corriendo sin control. Milica, por su parte, mantenía un semblante de frialdad, pero por dentro, su cuerpo estaba en alerta máxima, listo para cualquier ataque. El silencio perturbador que las envolvía, roto solo por los sonidos amortiguados de sus propios pasos y el roce de sus ropas, amplificaba la aprensión. ¿Qué estaban planeando los enemigos? ¿Qué tipo de crueldad les esperaba al final de aquel corredor invisible? La propaganda había pintado un cuadro tan vívido de deshumanidad que cualquier gesto de sus captores era automáticamente interpretado como una amenaza, un preludio para algo terrible. A cada paso, la certeza de un final brutal se solidificaba en sus corazones, y la esperanza, si es que aún existía, languidecía con cada nuevo movimiento. La jornada parecía interminable, un laberinto oscuro de pavor e incertidumbre. Entonces, los pasos se detuvieron. El silencio regresó, aún más pesado que antes. Estaban paradas, una al lado de la otra, sintiendo el calor tenue que venía de algún lugar cercano. Un comando suave, casi un susurro, rompió el silencio. «Pueden abrir los ojos». La voz, inesperadamente tranquila, era de uno de los guardias, pero no tenía la aspereza que esperaban. Lentamente, una a una, los párpados se levantaron, revelando un escenario que hizo que el aire se contuviera en la garganta de cada mujer. No era la oscuridad de la celda, ni el paisaje desolado de una zona de guerra. Estaban en un gran salón, improvisado dentro de una tienda calentada, que emanaba un calor acogedor y un olor que hizo que sus estómagos rugieran en protesta y sus mentes viajaran a tiempos distantes. El ambiente era sencillo, pero acogedor. Mesas de madera rústica estaban dispuestas, cubiertas con manteles de tela gruesa. La iluminación era suave, proveniente de lámparas de queroseno que lanzaban sombras danzantes en las paredes de la tienda. Y en las mesas, la visión era aún más impactante. Pilas de pan blanco, rebanado y suave, exhalando un aroma embriagador. Platos humeantes con lo que parecía ser un estofado rico de carne y vegetales, liberaban un vapor que calentaba el ambiente. Había tazas de metal y termos, y el olor dulce y amargo del café recién hecho flotaba en el aire, mezclado con el aroma inconfundible del chocolate. Frutas frescas, manzanas rojas y naranjas vibrantes estaban apiladas en cestas de mimbre, un lujo inimaginable. Al frente, de pie junto a las mesas, estaban los enemigos. No eran los monstruos que la propaganda había pintado. Eran hombres en uniformes militares, sí, pero sus rostros no exhibían crueldad. En cambio, había una expresión de cansancio, tal vez incluso de compasión en sus ojos. Algunos sonreían de forma contenida, otros solo observaban con una seriedad que parecía más de preocupación que de amenaza. No había armas a la vista, solo la invitación silenciosa de un banquete inesperado. Draga fue la primera en sentir el shock más profundo. Sus ojos anegados se fijaron en el pan blanco. Pan suave. Ella no veía pan blanco hacía años, tal vez desde antes de la guerra. Su textura, su color claro, era un símbolo de una vida que le había sido brutalmente arrancada. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por sus arrugas,
no de miedo, sino de una emoción compleja que mezclaba incredulidad, alivio y un dolor agudo por la memoria de lo que había perdido. Extendió la mano temblorosa, casi sin creerlo, y tocó una de las rebanadas, sintiendo la suavidad bajo sus dedos ásperos. El olor a café la transportó a la cocina de su madre, muchas navidades atrás, cuando la vida aún era sencilla y llena de risas. Helena, a su lado, sollozaba abiertamente, sin conseguir contener el torbellino de emociones. La visión de la comida, tan abundante, tan olorosa, era un contraste tan flagrante con el hambre y la privación que la acompañaban desde hacía tanto tiempo que su cuerpo parecía no poder procesar la información. El chocolate, en pequeñas tabletas, era algo que ella no probaba desde la infancia. Era un sabor de lujo, de cariño, de un mundo que parecía haber desaparecido para siempre. ¿Cómo podían los enemigos ofrecer tal generosidad? Su mente, entrenada para ver el mal en cada gesto, luchaba para conciliar la imagen de estos hombres con las atrocidades que la propaganda les atribuía. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de gratitud y una culpa inexplicable por aceptar tal bondad de quien debería ser su verdugo. Milica, con su escepticismo arraigado, mantuvo los ojos entrecerrados, desconfiada. ¿Aquello era una trampa? ¿Una humillación disfrazada? Ella buscó señales de ironía, de crueldad velada en los rostros de los soldados, pero no encontró nada más que una quietud respetuosa. Uno de los soldados, un hombre alto de ojos azules y barba de varios días, hizo un gesto con la cabeza hacia las mesas, una invitación silenciosa. No había amenaza en su mirada, solo un cansancio que Milica reconocía. Ella observó a las otras mujeres, vio la incredulidad y la emoción en sus rostros. El olor del estofado, rico y sustancioso, comenzó a minar su resistencia. Sintió un temblor en el estómago que no era de miedo, sino de un hambre antigua, casi olvidada. Lentamente, vacilantes, las mujeres comenzaron a acercarse a las mesas. El silencio era roto solo por los sollozos de Helena y el roce de las ropas. A cada paso, la tensión disminuía un poco, sustituida por una curiosidad cautelosa y un hambre avasalladora. Los soldados observaban inmóviles, sin presionar, sin apurar. Solo esperaban. Draga fue la primera en tomar un trozo de pan, su mano temblando tanto que apenas conseguía sostenerlo. Lo llevó a la nariz, inhalando el olor fresco y familiar, pero al mismo tiempo extraño, como un sueño que se vuelve realidad. Luego, con vacilación, le dio un pequeño mordisco. La suavidad, el sabor sutilmente salado, la textura que se derretía en la boca, era una explosión de sensaciones que la hizo cerrar los ojos nuevamente, esta vez no por miedo, sino por pura, avasalladora gratitud. Helena, viendo a Draga comer, se armó de valor. Tomó una taza y se la extendió a uno de los soldados, que prontamente la llenó con café caliente, y para su sorpresa, añadió una cucharada de azúcar. El primer sorbo fue un shock. El sabor dulce y amargo, el calor que descendía por su garganta, era algo tan reconfortante que la hizo llorar aún más, pero ahora eran lágrimas de un alivio profundo, casi doloroso. No era solo café, era un trozo de humanidad, un recordatorio de que el mundo, a pesar de todo, aún podía ofrecer algo más que dolor. Milica por fin cedió. Tomó un plato y uno de los soldados, con un gesto educado, le sirvió una porción generosa del estofado. Ella observó el vapor subir, el olor a carne y especias que parecía curar una herida antigua en su estómago. Con el tenedor, tomó un trozo de carne tierna y lo llevó a la boca. El sabor era rico, complejo, un contraste flagrante con la comida insípida y racionada que había comido por tanto tiempo. Ella masticó lentamente, saboreando cada pedazo, y sintió un calor esparcirse por su cuerpo, no solo físico, sino un calor que parecía derretir el hielo en su corazón. Aquel acto de bondad, viniendo de quien ella había sido enseñada a odiar, era un desafío directo a todas sus certezas. Era como si la propaganda, construida ladrillo por ladrillo en su mente, estuviera desmoronándose delante de un plato de comida caliente. Milica masticaba no solo la carne y los vegetales, sino también las palabras grabadas en su mente. Enemigos crueles, monstruos sin alma. Cada bocado era un martillazo en la muralla que ella había erigido, un cuestionamiento silencioso que resonaba en su pecho.
El sabor de la comida era tan real, tan reconfortante, que parecía imposible conciliarlo con la imagen deshumanizada que le había sido impuesta. Era una disonancia tan profunda que rozaba la locura. Sus ojos barrieron el comedor improvisado, observando a los otros soldados que servían, no con sonrisas forzadas o miradas de burla, sino con una quietud respetuosa, casi melancólica. Ninguno de ellos hablaba, solo se movían con una eficiencia silenciosa, reponiendo pan, llenando tazas de café. Draga, con el rostro aún mojado de lágrimas, no conseguía parar de comer el pan. A cada trozo suave que descendía por su garganta, sentía una punzada de culpa y al mismo tiempo un alivio avasallador. ¿Cómo podría estar sintiendo gratitud por quien debería ser el verdugo? El olor a café, antes una memoria distante de navidades felices, ahora era un presente inesperado, un lazo tenue con la humanidad que ella pensaba haber perdido. Observaba a Helena, que ahora bebía el café con los ojos cerrados, como si intentara absorber cada gota de calor y dulzura, un bálsamo para el alma herida. Helena, de hecho, estaba en un trance. El calor del café en sus manos, el sabor dulce y amargo, era como un shock eléctrico que la despertaba de una pesadilla prolongada. Ella recordaba las historias que su abuela contaba sobre los tiempos de paz, cuando el café era un ritual diario, un momento de compartir y tranquilidad. Ahora, el café era más que una bebida. Era un puente hacia un pasado que parecía haber existido en otra vida. La propaganda había pintado a los enemigos como seres grotescos, hambrientos de sufrimiento. Pero allí, frente a ella, estaban hombres que ofrecían pan, estofado y café. Se sintió confusa, traicionada por sus propias creencias. La rabia que sentía por los enemigos comenzó a mezclarse con una rabia aún mayor, la rabia de haber sido engañada, de haber creído ciegamente en todo lo que le fue dicho. La sala estaba llena de una quietud extraña, puntuada solo por los sonidos de cubiertos contra platos y algunos sollozos amortiguados. Ninguna de las mujeres hablaba, cada una perdida en su propia batalla interna. La comida, que debería ser solo sustento, se había convertido en un catalizador para una crisis existencial. Era como si, a cada mordida, una capa de la ilusión construida por la propaganda se desprendiera, revelando una verdad desnuda y cruda. Ellos no eran los monstruos que les habían descrito. Y si ellos no eran monstruos, entonces ¿qué eran? Y más importante, ¿qué las convertía eso a ellas? Milica, siempre la más racional, comenzó a analizar la situación con una frialdad casi académica. No había trampas obvias, no había veneno en la comida, ni burla en los ojos de los soldados. La bondad era genuina, o al menos parecía serlo. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era el propósito? Ella había aprendido a desconfiar de todo, especialmente de gestos de generosidad en tiempos de guerra. Era una táctica, una forma de bajar la guardia, pero ¿qué ganarían con eso? Su mente giraba en busca de una explicación lógica, pero la única que se presentaba era la más perturbadora de todas. Tal vez, solo tal vez, el enemigo no era lo que ella pensaba. Era una píldora amarga de tragar, más difícil que cualquier comida racionada que ya había probado. El olor a chocolate flotaba en el aire, una invitación irresistible. Draga, con un suspiro, tomó uno de los pequeños tabletas. El papel crujiente se deshizo en sus manos, revelando el bloque oscuro y brillante. Lo llevó a la boca, sintiéndolo derretirse lentamente en la lengua. El sabor dulce e intenso explotó en su paladar, una sensación que ella no sentía hacía décadas. Era el sabor de la infancia, de la inocencia, de un tiempo antes de que el mundo se pusiera patas arriba. Las lágrimas regresaron, ahora más abundantes, pero eran lágrimas de una dulzura agridulce, de un luto por el pasado y de una esperanza incipiente por el futuro. Aquel chocolate, un pequeño trozo de dulzura, era un símbolo poderoso. Era la prueba de que la vida aún podía ofrecer momentos de placer, incluso en el infierno de la guerra. Helena, observando a Draga, también tomó un chocolate. Lo mordió, y el sabor familiar la transportó a la casa de su abuela, donde en días de fiesta ella ganaba un trocito. Era un consuelo tan grande que la hizo apretar los ojos, intentando contener un grito de emoción
que subía por la garganta. Aquel chocolate era un respiro, un recordatorio de que ella era más que una prisionera, más que una víctima. Era una mujer que merecía un poco de dulzura, un poco de paz. La propaganda había robado no solo su libertad, sino también su capacidad de soñar, de sentir placer. Pero ahora, con aquel chocolate, una pequeña grieta se abría en su alma, permitiendo que un rayo de esperanza entrara. El silencio del comedor era el escenario para una revolución interna. Las mujeres, antes unidas por el miedo y el odio común, ahora enfrentaban la soledad de sus propias conciencias. La adoctrinación que las había cementado en una identidad de víctimas y odiadoras comenzaba a desintegrarse. La imagen del enemigo cruel y hambriento de venganza se desmoronaba delante de un plato de comida caliente, una mirada compasiva y un acto de bondad. Era como si el suelo bajo sus pies estuviera cediendo, y ellas se encontraran en un terreno desconocido, donde las antiguas verdades ya no servían. Milica, con la mente aún en torbellino, percibió la profundidad de la manipulación. No era solo una cuestión de quién era bueno y quién era malo, era una cuestión de quién controlaba la narrativa. Si la verdad sobre esos hombres era tan diferente de lo que les fue contado, ¿qué más era mentira? ¿Cuántas otras historias habían sido distorsionadas? Sus propios líderes, aquellos que prometían protegerlas y les daban esperanza, eran los mismos que las habían alimentado con odio y engaño. La percepción era dolorosa, pero liberadora. Era como si las escamas cayeran de sus ojos, revelando un mundo mucho más complejo y matizado de lo que la propaganda en blanco y negro les permitía ver. La semilla del cambio estaba plantada, en cada una de ellas, de forma diferente, pero con la misma intensidad. Draga, con su fe renovada en la humanidad, sentía el peso del luto disminuir, dando lugar a una ligereza que no experimentaba hacía años. La ligereza que Draga ahora sentía era agridulce. La culpa por cualquier vestigio de confort en la presencia de los enemigos aún pesaba. Un recordatorio susurrante de las pérdidas y del odio que le fueron impuestos. Pero la gratitud, un río silencioso y persistente, comenzaba a romper las barreras del prejuicio. Miraba a los soldados, a sus rostros cansados y de alguna forma veía en ellos no más las figuras demoníacas de la propaganda, sino hombres. Simplemente hombres cumpliendo órdenes, tal vez incluso encontrando una forma de humanidad en medio de la deshumanidad de la guerra. El pan en su mano no era solo alimento, era una prueba silenciosa de que la compasión podía sobrevivir incluso en los escombros más profundos del conflicto. Aquel gesto, tan pequeño en su simplicidad, pero tan poderoso en su impacto, comenzó a desmantelar la narrativa de años, ladrillo por ladrillo. Si aquellos que deberían ser los verdugos eran capaces de tal acto de bondad, ¿qué significaba eso para todo lo que ella creía sobre la guerra, sobre su propio pueblo, sobre sus propios líderes? La verdad era un terreno movedizo, y Draga sentía sus pies hundirse en la incertidumbre, pero sorprendentemente no era un miedo paralizante, sino un vértigo liberador que prometía una nueva perspectiva. Helena, por su parte, sentía una rabia burbujeante creciendo en su pecho, pero no contra los soldados que ahora le ofrecían café caliente. La furia era dirigida a aquellos que la habían engañado. Las historias de terror, las imágenes de crueldad que le fueron martilladas en la mente desde la infancia, se desmoronaban delante de la realidad de una comida caliente y una mirada amable. Era una traición profunda, una herida que dolía más que cualquier privación física. Ella había depositado su fe, su odio, su esperanza de venganza en esas mentiras. ¿Y ahora qué quedaba? ¿Quién era ella sino la víctima de monstruos que tal vez nunca habían existido de la forma en que les fueron presentados? La identidad que la guerra y la propaganda habían forjado para ella se deshacía como arena entre los dedos. La dulzura del chocolate en su boca contrastaba brutalmente con la amargura de la verdad recién descubierta. Sintió ganas de gritar, de llorar, de exigir explicaciones de un mundo que de repente parecía una farsa, pero el silencio del comedor, que antes parecía opresivo, ahora era un santuario para su confusión. Miró a los otros prisioneros, a sus rostros marcados por la misma incredulidad, y supo que no estaba sola en esa revelación dolorosa. ¿Qué harían ahora con esa nueva verdad,
¿Cómo se vive cuando el enemigo no es tan enemigo y los salvadores tal vez no sean tan salvadores, sino solo otros seres humanos en un juego mayor? Milica, con su mente aguda, era la que más luchaba por encontrar una lógica en aquel escenario. Su escepticismo era una fortaleza, pero la realidad frente a ella era un cerco impenetrable. Revisaba cada detalle: la ausencia de armas a la vista, la comida abundante, la quietud respetuosa de los soldados. No había coerción, no había amenaza velada, solo la oferta de un momento de paz y nutrición. Era una paradoja que desafiaba toda su comprensión de la guerra y de la naturaleza humana. Si aquello fuese una trampa, era la más elaborada y sutil que ella jamás había visto. Pero ¿cuál sería la ganancia? ¿El lavado de cerebro? Ellas ya estaban lavadas cerebralmente por el lado opuesto, y la comida estaba, paradójicamente, deshaciendo ese lavado. La percepción de que la propaganda era una herramienta de control, utilizada por ambos lados, comenzó a solidificarse en su mente. Sus propios líderes, que exigían lealtad ciega y alimentaban el odio, parecían ahora tan manipuladores como cualquier otro. La rabia que sentía no era más dirigida a un enemigo externo, sino a un sistema, a una mentira que había consumido sus vidas y las vidas de tantos. Sintió un escalofrío, una sensación de que había vivido en una burbuja de ilusiones. La verdad, por más dolorosa que fuese, era una carga que ella estaba dispuesta a llevar, porque era el primer paso para la verdadera libertad del pensamiento. El comedor improvisado, que las recibió con expectación sombría, se transformó en un espacio de catarsis silenciosa. Las mujeres, que llegaron con los corazones endurecidos por el odio y el miedo, ahora sentían un aluvión de emociones contradictorias. A cada sorbo de café, a cada mordida de pan, la barrera invisible entre nosotros y ellos comenzaba a disolverse. La humanidad, que la guerra había intentado erradicar con tanta fuerza, resurgía de forma inesperada, mostrando su rostro más puro y resiliente. No era una aceptación inmediata o una rendición a las nuevas circunstancias, sino el inicio de un cuestionamiento profundo. Era como si las lentes a través de las cuales veían el mundo fuesen súbitamente limpiadas, revelando matices y complejidades que la propaganda había oscurecido por tanto tiempo. La voz de la adoctrinación, que antes resonaba como un trueno en sus mentes, ahora parecía un susurro débil y distante, casi ridículo delante de la evidencia innegable de sus propios sentidos. La experiencia sensorial era la clave para la desintegración de la propaganda. El olor del pan fresco, el calor del café, el sabor del chocolate, eran sensaciones primarias, innegables, que hablaban directamente a sus cuerpos hambrientos y sus almas exhaustas. Ninguna retórica inflamada, ninguna imagen distorsionada podría competir con la realidad de un plato caliente y un gesto de bondad en un momento de desesperación absoluta. Era un acto de subversión silenciosa, un ataque directo a la narrativa de odio que les había sido impuesta por años. La imagen del enemigo cruel y hambriento de venganza se desmoronaba, no por argumentos intelectuales, sino por una experiencia visceral, una verdad que no podía ser negada. La guerra, que parecía tan absoluta en su capacidad de dividir, revelaba su fragilidad delante de un simple acto de empatía, de una oferta de alimento y confort. La transformación interna era inevitable, aunque dolorosa. La realización de que habían sido engañadas, de que el mundo no era el campo de batalla simplista entre el bien y el mal que les pintaron, era un golpe devastador, pero era también un despertar. La semilla de la esperanza, que parecía muerta bajo los escombros del conflicto, comenzaba a brotar tímida pero persistente. No era una esperanza ingenua por un final feliz inmediato, sino la esperanza por la posibilidad de una verdad más compleja, de una coexistencia, de una humanidad que pudiera trascender las líneas de batalla. Ellas comenzaban a reevaluar no solo a sus captores, sino también a sus propios líderes, sus propias creencias más arraigadas. El peso de la verdad recién descubierta era una carga más pesada que el propio hambre. Una verdad que no venía de discursos inflamados o panfletos de propaganda, sino del olor dulzón del chocolate derritiéndose en la lengua, del calor del café en las manos temblorosas, de la suavidad del pan blanco que se deshacía en la boca.
Era una verdad sensorial, innegable, que desmantelaba años de adoctrinamiento con la fuerza bruta de la experiencia. Draga sentía el corazón apretarse, una mezcla de alivio y un dolor casi insoportable. Alivio por saber que la humanidad no estaba completamente perdida, dolor por la crueldad de la mentira. Aquellos a quienes ella había sido enseñada a odiar con cada fibra de su ser, aquellos que sus líderes describían como demonios, estaban allí, ofreciendo confort, un gesto que trascendía la barbarie de la guerra. La visión de los soldados, antes deshumanizada por la lente del odio, ahora revelaba rostros comunes, ojos que cargaban cansancio y en algunos una quietud que podría ser confundida con compasión. Draga buscó en sus memorias algún acto de bondad semejante viniendo de su propio lado en los últimos años, y encontró solo escasez, promesas vacías y la constante presión para mantener el odio encendido. La realización era amarga. Sus propios líderes habían usado el miedo y la aversión al otro como combustible para la guerra, mientras que la humanidad, irónicamente, venía del lado que les fue impuesto como enemigo. Era una inversión de valores tan radical que sacudía los cimientos de su identidad. Ella no era solo una prisionera, era una pieza en un juego de mentiras, y esa revelación era un grito silencioso que rasgaba su alma. Helena, que antes lloraba de miedo y ahora de una confusión avasalladora, sentía una furia creciente. No era la furia ciega que la propaganda nutría, sino una rabia fría y calculadora contra los verdaderos arquitectos de su sufrimiento, aquellos que la engañaron. La inocencia de su juventud, robada por la guerra, ahora parecía aún más distante, manchada por la manipulación. Se sentía como un muñeco, movido por hilos invisibles de narrativas distorsionadas, y el despertar era doloroso. ¿Qué haría ella con esa rabia? ¿Cómo vivir con la conciencia de que el odio que cargaba era en gran parte fabricado? El chocolate en su mano, antes un símbolo de un pasado feliz, ahora era un recordatorio agridulce de la verdad, de la dulzura que la guerra había intentado apagar, pero que aún persistía, aunque de forma inesperada. Aquel momento era un parteaguas, un portal hacia una nueva forma de ver el mundo, pero también una puerta hacia un abismo de cuestionamientos. Milica, con la mente que siempre buscó la lógica, ahora enfrentaba el colapso de toda su estructura de pensamiento. La propaganda que ella había intentado racionalizar y a veces hasta dudar, ahora se revelaba una farsa completa. No eran solo verdades a medias, sino mentiras descaradas, contadas para justificar atrocidades y mantener el control. Sentía un desprecio profundo por sus antiguos salvadores, aquellos que, en nombre de una causa, sacrificaron la verdad y la humanidad. La amargura era palpable. La bondad de los soldados enemigos era un espejo cruel que reflejaba la hipocresía de sus propios líderes. Era una liberación dolorosa, como arrancar un vendaje viejo de una herida profunda, pero la herida era el alma de su pueblo, y el vendaje la mentira. El silencio en el comedor se convirtió en un coro de revelaciones internas. Cada mujer, a su manera, estaba procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. No había discursos, no había súplicas. Solo la comida caliente, las miradas silenciosas de los enemigos y la batalla librada dentro de cada mente. La percepción de que la humanidad no era un monopolio de un lado o de otro, sino una fuerza universal que podía emerger en los lugares más improbables, era un shock. Habían sido reducidas a categorías: serbias, prisioneras, víctimas, pero en aquel momento, delante de un plato de comida, ellas eran simplemente seres humanos, hambrientas de más que solo alimento. Hambrientas de verdad, de dignidad, de una esperanza que no fuese una ilusión. La semilla del cambio, plantada en aquel comedor, no era una flor delicada, era una raíz fuerte y resistente que comenzaba a perforar el suelo árido de la desilusión. La percepción de que la empatía podía trascender las líneas de batalla, las ideologías, los años de odio, era un vislumbre de un mundo diferente, un mundo donde el otro no era un monstruo, sino un reflejo, tal vez distorsionado, de sí mismo. Esa dolorosa pero liberadora realización de que fueron engañadas, de que sus vidas fueron moldeadas por narrativas falsas,
Era el inicio de un proceso de reevaluación. Ellas comenzaron a cuestionar todo: las noticias que oían, los discursos que las emocionaban, las banderas que defendían. Si esa verdad sobre el enemigo era una mentira, ¿qué más era? ¿Qué realmente sucedió con sus seres queridos? ¿Las atrocidades que les fueron contadas eran reales o también parte de una estrategia mayor? La identidad que habían construido sobre el cimiento de la guerra y del nacionalismo comenzaba a derrumbarse. Draga pensaba en sus nietos. ¿Qué tipo de mundo ella quería para ellos? ¿Un mundo de odio ciego o un mundo donde la verdad, por más dura que fuese, pudiera abrir camino a la paz? Helena, con la taza de café vacía en sus manos, sentía el peso del futuro. Si los enemigos eran capaces de bondad, entonces la línea entre el bien y el mal no era tan nítida como ella pensaba. Eso significaba que la venganza, que antes parecía una justicia inquebrantable, ahora era una búsqueda vacía. Significaba que la vida, incluso después de la guerra, sería un constante cuestionamiento, una búsqueda por una verdad que tal vez nunca fuese completamente revelada. Pero esa incertidumbre, por más aterradora que fuese, también cargaba un nuevo tipo de esperanza, la esperanza de construir algo nuevo, algo real, a partir de los escombros de las mentiras. Milica, con su mirada aguda, ya no veía a los soldados como enemigos. Veía en ellos a los ejecutores de una tarea, tal vez tan cansados y desilusionados como ellas. La compasión que sentía, antes reprimida, comenzó a emerger. No era una compasión por la causa de ellos, sino por la humanidad compartida, por el dolor universal que la guerra impone a todos, independientemente del lado en que se esté. El futuro no era más una pared sólida de desesperación, sino una pantalla en blanco, donde nuevos colores y nuevas formas podrían ser pintadas. Ella comenzó a vislumbrar un futuro donde la verdad y no la propaganda sería la guía. Un futuro donde la identidad no sería definida por el odio, sino por la capacidad de trascender las divisiones. Esa pantalla en blanco, que Milica vislumbraba, comenzaba a ser llenada no con tintas de venganza o rencor, sino con los colores de la duda y, más sorprendentemente, de la esperanza. No era una esperanza ingenua, sino una comprensión profunda de que la complejidad del mundo superaba con creces las narrativas simplistas que la guerra imponía. La humanidad compartida, que ella antes consideraba una abstracción distante, se revelaba ahora una fuerza tangible, capaz de romper los grilletes del odio más enraizado. Para Draga, el retorno a la vida después de aquel comedor fue un renacimiento lento y doloroso. Cada trozo de pan que ella comía a partir de aquel día, cada sorbo de café, era un recordatorio agridulce del gesto inesperado. La propaganda, que antes resonaba en su mente como un dogma incuestionable, ahora sonaba vacía, un eco distante de mentiras. Ella se sorprendía cuestionando cada noticia, cada discurso, cada promesa de sus propios líderes. El dolor de la pérdida aún estaba allí, pero la amargura daba lugar a una búsqueda por verdad, por un entendimiento que no se basara en divisiones. La imagen de sus nietos, que antes venía acompañada de un deseo ciego por justicia, ahora era temperada por una oración silenciosa, por un futuro donde la empatía pudiera florecer, aunque de forma tímida, en los corazones de todos. Helena, la más joven entre ellas, sintió el impacto de forma más visceral. La quiebra de sus certezas fue un shock, pero también una liberación. La furia inicial contra los que la engañaron lentamente se transformó en una sed por conocimiento, por entender cómo mentes tan jóvenes como la suya podían ser tan profundamente manipuladas. Ella no veía más el mundo en blanco y negro. Los enemigos eran hombres, como los de su propio pueblo, capaces de crueldad y de bondad. Esa ambigüedad era aterradora, pero la abría a una nueva perspectiva sobre la vida y sobre el conflicto. El chocolate, que un día fue un lujo infantil, se convirtió en un talismán, un símbolo de la dulzura que podía surgir en los lugares más sombríos, un recordatorio de que la vida, a pesar de todo el dolor, aún valía la pena ser vivida y reconstruida. Ella comenzó a soñar no con venganza, sino con la paz de un hogar donde la verdad fuese el cimiento, y no la mentira. Aquella experiencia en el comedor improvisado
el momento de abrir los ojos no solo para la luz, sino para una nueva y sorprendente realidad, se convirtió en una memoria imborrable, un punto de inflexión que cambió para siempre la forma en que esas mujeres veían el mundo, el otro y a sí mismas. No fue un fin para el sufrimiento de la guerra, ni una cura instantánea para las heridas del alma, sino el inicio de un camino hacia la verdad, hacia la compasión y hacia el redescubrimiento de la propia humanidad. Aquel acto de bondad inesperada, en un momento de vulnerabilidad extrema, demostró el poder singular de desmantelar murallas de odio y prejuicio construidas por años de conflicto y propaganda. El legado de aquella comida caliente no fue solo el alivio del hambre física, sino la quiebra de paradigmas que aprisionaban la mente y el espíritu. Fue la prueba de que, incluso en los escenarios más brutales, la empatía puede trascender las líneas de batalla y las ideologías, revelando la capacidad intrínseca del ser humano de encontrar la humanidad en el enemigo. Porque al final de cuentas, la verdad es una fuerza más poderosa que cualquier arma, y la bondad, un idioma universal que la propaganda jamás podrá silenciar. Y usted, querido espectador, ¿ya se ha detenido a pensar en el poder de un simple gesto de humanidad? ¿Una comida puede realmente cambiar una guerra? Si esta historia le conmovió, deje su like, cuente en los comentarios qué fue lo que más le impactó y suscríbase para más narrativas reales que la historia muchas veces insiste en olvidar.